Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Génesis 47. Génesis 47, hoy vamos a estar de versículo 13 hasta el final del capítulo. 13 hasta 31. Cuando estuvimos la última vez aquí en Génesis, vimos que Jacob había bendecido a Faraón y ahora vamos a ver en un sentido cómo eso sucede a través de José en este texto hoy. Y ya Israel y toda su gente están ahí en Egipto empezando el proceso para vivir y acomodarse en un sentido ahí en Egipto. Entonces con eso en mente leemos versículo 13 hasta el final del capítulo. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, a cambio del grano que le compraban, y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues, porque hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo: entreguen su ganado y les daré alimento por sus ganados, pues puesto que su dinero se ha acabado. Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos sus ganados. Y terminando aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras, porque hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades, desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes. Vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón, y 4 partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes, para los de sus casas y para alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron: nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser Faraón. Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió de 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Cuando a Israel se acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo: júramelo. Y lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta
sección de tu santa palabra, que sabemos que es para nuestro bien, que aquí es donde aprendemos de nuestro Dios y la manera que tú has bendecido a tu pueblo y sigue bendeciendo a tu pueblo. Oh Dios, háganos ver a Cristo, háganos entender que esto habla y nos punta hacia Cristo. Oh Dios, que tu nombre sea glorificado, darnos convicción, darnos alimento en el Evangelio, que nosotros podemos descansar en quien es nuestro Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Capítulos 47 y 48 tiene que ver con bendición. El proceso de Dios dando bendición sobre diferentes personas. Vamos hoy a ver cómo Egipto recibió bendición a través de José. Pero el texto anterior vimos que era bendición para la familia a través de José. También vamos a ver en el futuro Efraín y Manasés recibiendo bendición. Entonces es todo un texto del proceso de la gente siendo bendecido. Y es Dios siendo fiel en este proceso. Y es Dios mostrando que es Él que va a sostener. Y es interesante que cuando vimos esa bendición de Jacob hacia Faraón, ahora estamos viendo cómo Dios bendijo a Faraón en el proceso de agarrar toda esta tierra, toda esta gente, y es a través de este proceso de José y el hambre que sucedió. Y lo que debemos ver son dos puntos. Y el primer punto es bendición en medio del hambre. Bendición en medio del hambre. Y a donde podemos verlo es 13 hasta 26. Y veamos en versículo 13 que dice, no había alimento en la tierra, de modo que el hambre era muy severa. Entonces llega el punto que lo que José había dicho que iba a venir 7 años cuando iba a tener hambre y ya están en ese tiempo. Pero es no un poco de hambre, no es que tienen necesidad para un poquito de comida, no. Todo Egipto y alrededor de Egipto tiene necesidad de comida. Y la gente llegando no es como, no queremos un poco de comer, deme algo. Es que a veces usted está, no siempre, pero a veces en la calle hay alguien pidiendo y dicen, ocupo algo para comer, pero parece que comió la cena de ayer y toda la comida hace 2 días. Entonces han tenido algo sosteniéndolos y no hay necesidad. Pero estamos hablando de un hambre que es severa. Están llegando, como veamos a veces fotos, con bastante hambre, con sus panzas grandes y bien flaquitos, con necesidad. No están llegando en una mentalidad de necesidad, porque vamos a ver lo que sucede en el texto. La primera cosa que veamos es que ellos lleguen y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban, y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Entonces, primeramente, como era justo, ellos vinieron y compraron. Ocupaban algo, entonces llegaron y compraron. Pero llegó un punto que no tenían más dinero. Entonces, pero todavía había hambre. Entonces nosotros podemos decir, ok, entonces, ¿qué van a hacer? Ellos lleguen y ¿qué dicen? Ok, vamos a darle todo nuestro ganado. Ellos no dicen eso. Es lo que José dice. Él dice, véndeme todas sus ovejas, sus asnos, todo su ganado. Y es aquí a donde gente puede pensar, mire, José está aprovechándose. Mire a la situación. Mire que él está usando esta situación para su propio bien. Que él ahora con esta cantidad está haciendo que Faraón es rico con dinero, ahora rico con todo el ganado que ellos tienen y va a ir más allá. Porque mire lo que dice en 16, entregan sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado. Entonces ellos vienen y dan todas esas cosas. En 20 nos muestra que así compró toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos. Entonces seguía. No era solo quiero el dinero, no es solo quiero su ganado, es ahora ellos lleguen y dicen, no tenemos para comprar. Pero ¿quién da la sugerencia? Es ellos, ¿va? Ellos dicen a José,
cómprenos y nosotros y nuestra tierra, y nosotros vamos a ser esclavos, siervos de Faraón. Y a veces nosotros podemos pensar en esa manera de hablar de esclavitud y verlo por el contexto más reciente que hemos visto en el mundo, por la esclavitud que sucedió con los africanos que fueron agarrados y enviados a los Estados Unidos y a ciertas islas en el Caribe y fueron usados muy malos. Pero no debemos verlo o entender este texto en esa manera. Debemos verlo en un sistema feudal, en un sistema de Él está proveyendo algo para ellos. Está dándoles tierra, semilla y casa donde ellos pueden trabajar. No es una idea de esclavitud en la mentalidad que Él está agarrándolo y tratándolos mal. Sabemos que va a llegar en unos años en Éxodo, que va a ponerse mal la situación, porque esclavitud, aun cuando veamos en el Nuevo Testamento, Pablo dice a esclavos, si hay manera de salir de eso, deben buscar salir. Pero toda la Biblia ve a esclavitud en una manera para proveer, y cuando veamos en Levítico 25, creo que habla de la idea del año de jubileo. El año donde gente está trabajando y después su esclavitud se termina y ellos están libres. Pero mire, interesante que el texto dice, pero si ellos quieren quedarse con ese amo, está bien hacerlo, porque era una manera de sostener a esta gente. No es algo malo. A veces nosotros queremos poner sobre esta situación, es que mire, José está aprovechándose, es un mal gobernador, está usando a la gente. No. Él está proveyendo para la gente, está salvando a la gente, está diciendo en esta situación tan mala, yo voy a ofrecerle algo. Pero es interesante que en ese contexto ellos no tenían la idea de cosas siendo dadas por nada. No es gratis, nada. No es que, es que hay hambre, deme algo. No. Tienen que comprar con dinero, tienen que comprar con sus ovejas y después con ellos mismos. Entonces, ellos van a trabajar la tierra, ellos van a proveer para ellos mismos. No es una idea de todo es gratis, que a veces sucede. Todos queremos gente que nos van a dar todo gratis y llegar y decir, hey, gobierno, deme, que no es la responsabilidad del gobierno hacer esas cosas. Es una idea de, Él está mostrando, mire, ustedes pueden venir y yo voy a comprarles y ustedes van a trabajar para nosotros. Y es una expectativa que mencionó Rudy esta semana, que Él le dio semilla. También lo dio pan, pero le dio semilla. ¿Con cuál propósito? Para que podían sembrar. Trabajar, podemos ver el mandamiento desde el inicio de la creación, que debe ser gente que trabajan. No deben esperar nada. Es una manera que Él está trabajando y usando esto para ofrecerle algo para que ellos puedan ser salvados. Y es interesante, aún que nosotros podemos decir, pero se fue encima de eso. Que Él puso un ley sobre ellos para agarrar 20% de los impuestos. Y nosotros podemos decir, qué duro, 20%. No, nadie quiere eso. Pero la idea es que Él está haciendo algo bondadoso porque en el contexto normalmente pidieron entre 30 a 60%. Entonces Él ni está pidiendo todo lo que Él pudiera pedir. Y nosotros no debemos pensar qué tan malo. Nosotros pagamos un montón de impuestos en esta tierra. Puede ser que no sobre los centavos que lleguen a mi cuenta bancaria, pero sobre todo lo que está pasando. Cuando compro algo, pago impuestos. Y puede ser que es más de 20%. Entonces no debemos pensar que es algo diferente en esta temporada. Pero debemos entender la manera que ellos vean esta situación. Sus propias palabras en versículo 25 son, y ellos dijeron, nos ha salvado la vida. Nos ha salvado la vida. Acaban de ser comprados y todo su terreno.
y dicen, tú nos has salvado la vida. Mire la gratitud por tener José, actuando en esta manera. Ellos vean esa provisión como bendición para ellos. Ahora tenemos seguridad, tenemos estabilidad, porque tenemos Faraón y todo su reino ayudando, apoyando a ese proceso para que nosotros podamos sobrevivir. Tienen trabajo, tienen casa, tienen manera de que iban a morir. Y tenemos que pensar en esa idea. La opción era morir o tener un lugar donde iba a tener algo. Entonces, tú nos has salvado la vida. Tú nos has provisto para nosotros. Y eso es a donde podemos ver que es sombra de Cristo. Cristo pagó para nosotros. Él pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar. Él vino a comprarnos y hacernos. Es interesante cuando llegamos al Nuevo Testamento, a 1 de Pedro 2, 16. Habla de la idea de que debemos ser como siervos de Dios. Esa palabra es esclavos de Dios. O Efesios 6, 6, cuando habla de la idea de no para ser vistos trabajando por Cristo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo. Es decir, que Dios también en su misericordia nos compró a través de Cristo, para que nosotros pudiéramos tener esa estabilidad, porque Él pagó. Y tenemos que pensar en esta idea, en comprarlos y comprar su terreno, significa que Faraón y José están tomando toda la responsabilidad para ellos, para proveer para ellos. Entonces, usted ahora es nuestra responsabilidad. Y eso es exactamente lo que Cristo hace con nosotros. Él toma la responsabilidad para nosotros. Es Él mostrando su misericordia. Él compró todo. Pero quiero que nosotros veamos que ellos están agradecidos con esa situación. Lleno de gratitud por lo que hizo. Porque lo que hizo José para proveer para ellos en medio de un hambre tan severa. Pero ese es punto número 1. Dios bendeciendo en medio del hambre. Pero número 2 es promesas pactuales. Promesas pactuales. Y podemos verlo en 27 hasta el 31. Veamos en 27 que dice, Israel habitó en la tierra de Egipto, en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. Lo que debemos ver es que Dios había dicho a Jacob que iba a hacer o iba a multiplicarlo. Y ahora veamos, aún fuera de la tierra de la promesa, está siendo multiplicado en números, siendo fecundo. Estamos hablando no solamente físicamente en el sentido de tierras, porque la tierra fue dada, esa tierra de Gosén fue dada de Faraón, así ellos, pero ellos están cumpliendo lo que Dios había mandado a ellos hacer. Recuerde que ellos deben ser fecundo y multiplicarse, deben llenar la tierra. Hay una responsabilidad de hacerlo. Y mire en el contexto. ¿Qué es el contexto? El hambre. No hay necesidad y todavía ellos están teniendo bebés. Hay necesidad y no están diciendo, mire por el contexto y lo que estamos viviendo ahorita, debería ser mejor que no tenemos más niños. No. Sean fecundos y siguen siendo fecundos, llenando esa situación. Entonces la idea es que Dios está cumpliendo su promesa a hacerlos grande, pero también ellos están siendo obedientes en el proceso de hacer esa cosa y que tienen tierra. Debemos pensar que ellos entraron con 70 personas, vimos eso. En unos 400 años, es bastante años, pero en 400 años se van de ir de Egipto con casi 2 millones de personas. Entonces fueron fecundos en ese proceso. Se ampliaron en el sentido hasta el punto que ellos tenían miedo. Y ellos tienen terreno en Gosén. Ellos han hecho algo bueno, han hecho lo que deben hacer. Dios ha sido fiel con ellos. Recuerden que Dios había dicho a Jacob,
yo voy a ir contigo cuando vas ahí a Egipto. Y mire cómo Dios está cumpliendo su palabra con él en este proceso de vivir en Egipto con esa necesidad. Y hoy en la mañana mencionó esto a Rudy y él mencionó que ahora, hoy en día, pensamos que el mundo es tan pequeño y tanta gente, el mundo no puede aguantar esa cantidad de gente y más humanos. No, la tierra fue dada para los humanos. Entonces la idea es como si puede aguantar aún en medio de hambre. Mire cómo Dios está proveyendo para ellos. Es una muestra de su fidelidad, su manera de proveer. Debemos pensar en lo que estamos haciendo y voy a hacer aplicación de esto en un momento, pero debemos ver que ellos fueron bendecidos en medio de este hambre y se crecen en medio de este hambre. Pero aún en un sentido parece que están acomodándose bien. Mire, tenemos tierra, tenemos niños, ellos están creciendo aquí en Egipto, estamos bien, muy cómodos, casi haciéndonos egipcios. Pero mire lo que dice el texto en medio de eso. 29. Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. ¿Qué está haciendo Jacob en este momento? Aunque están siendo bendecidos en Gosén, está recordando que esto no es la tierra de promesa. Esto no es, aunque tenemos éxito, aunque tenemos crecimiento, aunque tenemos bendiciones, esto no es el lugar. No debemos fundar o poner nuestros fundamentos acá, porque esto no es donde Dios había dicho que íbamos a estar. Entonces está viendo a largo plazo, está poniendo sus ojos a largo plazo, ayudando a José y los demás a recordar esa vida. Es parte de ese proceso, a recordar a sus hijos. Esto no es nuestro hogar. Aunque puede ser que al llegar a José y decir: hey, José, quiero ir a Egipto. Y José podía decir: pero papi, tenemos todo lo que necesitamos acá. Todo lo que necesitamos está acá. Tenemos tierra, tenemos ganado, hemos tenido éxito, tenemos un montón de niños, tenemos un futuro. No. Él dice: no, lléveme a donde están mis padres. Y júramelo, ¿por qué? Porque yo no voy a fundar mi casa en Gosén, porque esto no es el lugar de la promesa. Esto no es a donde debo poner toda mi esperanza. Ha sido un lugar de bendición y ha sido un lugar de provisión. Y puede dar gracias a Dios por esa realidad, pero esto no es mi hogar. No es a donde voy a vivir para siempre. Entonces lo que él está causando o haciendo con lo demás, como un santo viejo, vamos a hablar de eso en aplicación, los ancianos en la iglesia deben, cuando están acercando, deben puntar los demás a decir: estamos yendo a un mejor país. Estamos yendo a un lugar donde debemos esperar estar con Cristo. A veces debemos apuntar unos a otros. Entonces él está poniendo los ojos de José sobre esa promesa. Veamos promesa de provisión a través de niños. Veamos promesa a través de esperanza de tierra, que fue tierra prometida. Mire aquí al final, en vez de él diciendo: fíjese que nos haremos bien, hemos hecho bien acá, estamos cómodos. No me ponga en esta tierra aquí en Egipto, por favor. Yo no quiero estar acá. Esto no es la tierra de la promesa. Aunque ellos solo tenían un pequeño pedazo de tierra de la promesa, él quería estar allá. Entonces, en este texto podemos ver primeramente provisión o bendición para Egipto y todo lo demás a través de José. Pero también podemos ver promesas pactuales siendo realizado en este momento aún durante de un hambre. Dios proveyendo. Entonces la idea de lo que debemos ver y unas aplicaciones que veo en este texto es primeramente la idea de trabajo.
La idea de trabajo, cuando ellos fueron comprados, ellos tenían trabajo, eran algo provisto por ellos. Era una manera que ellos podían pagar o comprar más y proveer para sus familias. Entonces fueron comprados para no hacer hueva o echar la hueva. Estaban ahí para trabajar. Estaban ahí para hacer la cosa que Dios había llamado a ellos a hacer desde el inicio de la creación del mundo, que deben trabajar. Entonces la idea es no hacer lo que quieren hacer, todavía trabajando, y lo vieron como una bendición. Pero ¿cuántas veces, familia, a veces veamos trabajo como una maldición? La idea es, tengo un trabajo solo para proveer, para que me puedo jubilarme un día y hacer nada. Eso no es el propósito. No es. Y eso es una manera mundana de pensar. Es una manera del mundo, porque no es algo bíblico que veamos aquí. Y a veces gente hablan de trabajo hoy en día y lo hablan, es que esto es esclavitud. Porque me tienen trabajando mañana a las 8 de la mañana y tengo que trabajar hasta las 5. Ellos fueron comprados. La idea es una manera de Dios proveyendo para su pueblo. Si usted tiene trabajo, es una razón de dar gratitud a nuestro Dios. Es decir, gracias por este trabajo, aunque es difícil, debemos funcionar en una manera de gratitud, diciendo gracias a Dios por esta provisión. Es como ellos lleguen delante de José diciendo, tú has salvado nuestra vida. Y eso nos lleva al punto número 2, esclavos de Cristo. Cuando nosotros pensamos en la manera que hemos sido salvados, somos gente que nos veamos a nosotros mismos como esclavos de Cristo, lleno de gratitud. Tú nos has salvado la vida. Tú no has provisto para nosotros. Tú has pagado lo que yo debería pagar y has tomado toda la responsabilidad, porque cuando veamos a Cristo, Él tomó forma de siervo, forma de esclavo. Eso es la palabra, para salvar a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser recibidos y recibir todas esas bendiciones. La idea que podemos ver en el texto es cuando pensamos en nuestra salvación, somos esclavos a Cristo. Pero cuando pensamos en esa verdad, eso es lo que veamos en nuestra vida diaria, que es cada área de nuestra vida es bajo esclavitud de Dios. Quiero obedecerle por quien es Él, en respuesta a lo que Él ha hecho. No para ganar su favor, ya tengo su favor. Es para vivir para su gloria. Es para responder a la manera que Él me ha tratado. Es para mostrar que Él me ha dado gracia. Y puede ser que tú no eres creyente. Él está listo y lleno de misericordia. Lleno de misericordia para perdonarle. Entonces véngase a Él. Véngase y descansa en Él. Pero si sos creyente, estás lleno de gratitud. Siempre asombrado por la gracia que has recibido. Cuando piensa en la cena del Señor que vamos a tomar en unos minutos. ¿Estás asombrado con lo que Cristo ha hecho para salvarte? O piensa que no soy tan malo, entonces no estaba en una situación tan malo, pero Dios me dio un poquito de gracia. No, Él me dio todo. Ha salvado mi vida. Pero otra aplicación que podemos ver es, sean fecundos, aún entre cualquier circunstancia. A veces queremos decir, no, es que no quiero más niños, no quiero casarme, no quiero pensar en esas cosas hasta que tengo esto y esto y esto y esto y esto. Hasta la situación está perfecta. Esta situación no era perfecta. A veces debemos decir, casate y tengan niños y va a ser difícil. ¿Ok? Pero Dios es suficiente para esas cosas. Es depender de Él en el momento. Yo sé que a hablar de esas cosas hay gente que Rudy oró por gente que quieren tener niños y no pueden. Yo sé que hay situaciones que son difíciles así. No quiero poner más presión sobre esa gente. Eso es parte de la caída. Esa idea que hay gente que no pueden y es difícil. Y debemos estar orando y ayudando a ellos que están pasando eso.
Pero para la mayoría que pueden, deberíamos ver niños como alegría, verlo como una bendición, aún sabiendo que nunca va a llegar el momento perfecto. Nunca, nunca. Entonces debemos decir, en medio de aflicción, y verlo como una bendición. Ellos se multiplicaron. Es algo que estaba pensando en esta idea de multiplicarse. Lo que necesita su niño no es una vida perfecta, no es escuelas privadas, no es irse a otro país a estudiar. Lo que su niño ocupa es Cristo. Su niño debe escuchar de Cristo. No habla de niveles de habilidad económica. Habla de la necesidad de conocer a Cristo. Ellos son niños del pacto y reciben bendiciones por esa verdad. Y fueron fecundos y se llenaron. Y entonces es una bendición, aunque en medio de cosas difíciles. Entonces no debemos esperar momentos perfectos. No debemos, porque en tanta hambre todavía hay niños llegando. Entonces debemos ver que eso es algo que Dios está dando como provisión y bendición. Pero finalmente, como aplicación, esto no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. Nosotros a veces queremos acumular cosas, a veces queremos pensar en lo que podemos tener acá y tratamos de tener bastante. Queremos casa y terreno y cosas y carros y cuentas bancarias, y no estoy diciendo que disfrutar de esas cosas son algo malo, porque ellos lo hicieron, ellos lo tenían. Pero eso no es el punto. En medio de eso, Jacob tenía todas esas cosas y su mente estaba, soy un extranjero acá. Y cuando leemos 1 de Pedro 2:11, dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Y cuando llegamos a Hebreos 11:13, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es que ellos están viviendo, pensando a largo plazo. Y es interesante para mí que Jacob llegó allá pensando, voy a bajar a Egipto y me voy a morir. Pero el texto dice que vivió 17 años más. Entonces a veces me siento que se acerca el día. Y 17 años más él estaba viviendo ahí. Y en esos años, ¿qué estaba haciendo él en esos momentos? Apuntando lo demás. Eso no es nuestra tierra. Si usted es alguien mayor de edad en esta iglesia, puede ser, no sabemos cuándo, pero más cerca de la eternidad que otros, ¿cuál es su propósito? Apuntar a sus nietos y la gente de la iglesia y sus niños y sus conocidos hacia el cielo. Decir, esto no es nuestro hogar. Esos últimos 17 años no es para acumular, es para preparar a decir, esto no es mi hogar. Yo voy a un lugar bastante mejor que este lugar. Y viviendo en vista de esa cosa. Y no estoy diciendo que cuando llegues a la casa, hoy no puedes decir a Dios, Dios, gracias por esta casa. Pero es solo alquilada en un sentido. Sí, yo lo compré y voy a dejar a alguien más, pero no lo voy a llevar conmigo. Porque yo voy, como dice Hebreos 11, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuya arquitecto y constructor es Dios. La idea es largo plazo. No está diciendo que no podemos disfrutar de lo que hay en esta tierra. Pero es decir que el punto es ver a largo plazo, tener nuestros ojos puestos, que esto no es nuestro hogar. Yo estaba en Copán Ruinas hace un mes. Estaba ahí con unos amigos y había un atardecer tan lindo sobre las montañas. Y yo pensé, vivimos en un lugar bien bonito aquí en Honduras. Pero quiero ver cómo va a estar el mundo cuando regrese Cristo y todo está puesto sin pecado. En la idea que podemos disfrutar de eso, pero nuestros ojos están viendo a largo plazo. Y eso es a donde esto nos apunta. Que Cristo va a regresar, que Cristo va a venir y va a poner todo en orden finalmente.
que nosotros debemos tener nuestros ojos entonces en el proceso no es acomodarnos en Egipto, es vivir con las provisiones y las bendiciones que Dios nos ha dado en Egipto para su gloria, con nuestros ojos puestos en la eternidad. Que eso sea nuestro enfoque, puesto en Cristo, puesto en el futuro, sabiendo que nuestra esperanza, si somos creyentes, es allá. Y si no sos creyente, la única manera de tener esa esperanza es doblar la rodilla y humillarse y venir a Cristo, pidiendo su perdón como su única esperanza. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, háganos vivir en vista de la eternidad. Aún viviendo en Egipto, viviendo en lugares que han sido bendecidos por ti, oh Dios, que podemos disfrutar de bendiciones. Aún ayúdanos no a hacerlos ídolos, oh Dios, o vivir por ellos. Pero háganos ver a largo plazo, aún en medio de momentos de escasez o de hambre, que podemos correr hacia Cristo. Oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.